Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Desahogo. En esta parte de lo que a veces compartimos sobre las experiencias, inquietudes, en conversaciones, ¿verdad?, que uno tiene consigo mismo o con otras personas y que de momento este servidor cree y entiende que pueden servir para que los poquitos, uno, dos, tres, los que vayan a escuchar este audio y obviamente con las personas que uno tiene la oportunidad de compartir acá en vivo y a todo color, pues puedan eh, identificarse, reflexionar, eh, tal vez, ¿verdad? Tener un poquito de dirección a la hora de compartir con los jóvenes, de tratar de tener un poco de esa empatía, de, de verse en ese espejo, ¿verdad? Si fue el caso en el que tal vez alguno de nosotros pasó por eso. Y es que debido, ¿verdad?, a la experiencia de uno por acá, y es un tema que yo siempre me he, me he preguntado, cuestionado, investigado y es por qué los jóvenes que antes de ser jóvenes iban a sus lugares de reunión de denominacional, institucional, religioso, cualquiera que haya sido. ¿Por qué van? ¿Verdad? Estamos hablando de aquellos que van. Y no vamos a estar aquí en el punto de que, es que esa gente, que si falsa doctrina, que si no. Estamos generalizando porque jóvenes que por una u otra razón le inculcan el creer en Dios, en creer en ese Mesías Salvador, en que es el todo para nosotros, que eh, tienes un llamado, que dentro de ese llamado tienes que ejercitar esos dones que se te ha dado para servir en el camino de la fe y poder ser de bendición a aquellos que se te acercan en general. ¿Por qué esos jóvenes uno ve esas escenas de niños 3, 4, 5, 8, 10 años, aproximadamente 10, 11 años? Usted los ve con ese fervor. No estoy hablando todo, pero estoy hablando de esas escenas en las cuales uno los ve compartiendo y pasan y hacen sus cánticos y buscan y están siempre con ese deseo y anhelo de participar. Y llega los 12, 13, 14, 15, 16 y comienza a enfriarse. Y vuelvo y repito, no estoy hablando de todo, sino un patrón que se ve en general y cuyo por ciento de jóvenes que pasan por esta experiencia es bien alto, sumamente alto. Y llega el momento en donde ese joven se lo encuentra a uno sin saber su pasado y comienza a hablarle sobre algún
tema que está relacionado con la escritura. Y cuando hay un poco de confianza, dice, yo fui criado en el Evangelio. Yo fui casi lo que faltó fue que mi mamá tuviese el parto dentro del altar. Y en general, no todos, comenzamos a ver que lo que hay es falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Algunos vagamente saben una que otra cosa, pero en general, en la mayoría, falta de conocimiento. Y entonces, esa es la gran pregunta. Este es el gran desahogo. ¿Por qué nosotros, que pasamos por esa experiencia, de una u otra manera, estamos a veces cometiendo el mismo error de no ser más proactivo con esos niños? Y hablo de niños porque esos son los que van a ser jóvenes. Entonces, mucho más complicado y cuesta arriba va a ser el querer hacer que un joven recapacite, le comience a hacer lo que enseña la Escritura, la fe que dice profesar. Muchísimo más difícil cuando ya ese joven está esclavizado, se podría decir, espiritualmente hablando, en las concupiscencias de sus deseos y arrastrado por el engaño del mundo. Cuando se levanta, lo que le place no es decir gracias Padre amado, arrodillarse, glorificar al Eterno, buscar su Biblia o su celular y ponerlo a la app del celular en algún tema de la escritura y decir voy a estar aquí 15, 20, 30 minutos estudiando esto para mi edificación espiritual, personal, para que sea de bendición a mi vida, que me mantenga ejercitándome, que pueda tener palabra para cuando yo salga a este mundo en el cual vivimos, tenga mis herramientas, ¿verdad? Mi vestidura, como dice Shaul, vestido de la vestidura de Elohim. Tener la vestidura de Elohim para saber y apagar cualquier dardo del enemigo, saber discernir en cualquier trampa en la cual se me pueda presentar, o en el caso de que falle y caiga en alguno de esos engaños, o yo por mi concupiscencia lo vaya a fallar, tenga ese oído afinado para sentir ese redarguir del Espíritu y presentarme al Todopoderoso y pedirle fortaleza para no volverlo a hacer. Eso se hace mucho más complicado porque no es lo que de una u otra manera, ya cuando el joven está en una etapa en donde ya espiritualmente está inclinado hacia eso, hacia lo que el mundo le está ofreciendo, que sabemos que hay muchísimas maneras de cómo este mundo engaña al ser humano. Y ya su anhelo y su deseo no es ese. Y aunque, como dice Shaul, aunque su conciencia en su mente sabe qué es lo correcto, que eso es lo que realmente le gustaría hacer, servirle a Dios, agradar al Todopoderoso, buscar de su palabra, él sabe que eso es lo que le conviene dentro de su conciencia, dentro de su ser, él sabe.
vagamente, dentro de lo poquito que estuvo en esa experiencia cuando niño, se le quedó y sabe, pero no tiene la fuerza para hacerlo. No tiene la voluntad. No tiene por qué, porque lo que lo arrastra es lo carnal. ¿Y cuál es entonces, si ese niño joven pasó por una experiencia de 10 años aproximadamente, 10, 12 años, escuchando toda la semana sermones, toda la semana eh, lo bueno que era Dios, lo lindo que es servirle al Señor? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué es lo que lo lleva a dejar de participar en esas cosas? ¿Qué es lo que lo deja? ¿Qué es lo que lo aísla? ¿Qué es? Pues en este desahogo, basado en mi experiencia y mi opinión, voy a decir cuáles son varias. Primero voy a traer un poquito así como general, porque este servidor pasó por una experiencia parecida, porque yo no fui criado en el Evangelio, como dicen. Yo no fui de esos de cuna, pero, creo que lo dije en una ocasión, pero en el lugar donde yo vivía, habían personas de la institución católica que pasaban por allí y decían, mira, para que lleves al nene a la misa y aquello y lo otro. Y dentro del hogar en donde yo viví, pues no había una inclinación hacia ninguna de ellas, solo era creemos en Cristo. Creemos en Cristo, Dios, ayúdanos, Todopoderoso, guárdanos. En, en las ocasiones, o sea, cuando digo esto no era que lo decíamos ni nada, era que por, por default en el país donde vivimos, pues sabemos que todos somos católicos de nacimiento. Pues a eso me estoy refiriendo, a que podía haber ahí una virgencita tal vez en una pared o un crucifijo. Entonces pues ya ahí uno se identificaba y cuando llegaba Semana Santa pues eh, había que de una u otra manera tratar de portarse un poquito mejor, etcétera. Y también iban personas de la denominación evangélica pentecostal. Y me acuerdo que llegamos a ir una que otra vez a la institución católica, una que otra vez llegamos a ir a uno de esos servicios. Y también íbamos a veces los domingos a la denominación evangélica pentecostal. Y por una u otra razón, nos gustaba más la pentecostal. Porque había más gente. Porque tal vez era porque dentro del lugar donde yo vivía, lo que predominaba, la mayoría de ellos se identificaban así. El punto fue que íbamos pequeños. Íbamos, o sea, nuestra familia nos dejaba ir. No era que ellos iban, nos dejaban ir. Y mi tío iba también activamente a eso. Entonces, me acuerdo que yo llegué a un momento dentro de las experiencias que uno tiene en ese lugar, en el cual yo pues tomé la decisión, yo voluntariamente, de hacer la confesión y creer y hacer la oración del pecador
creer y aceptar a Cristo como mi único y exclusivo Salvador. Y me acuerdo que tenía yo, no sé, 10 años, por ahí aproximadamente, 10, 9, de 9 a 10 años. Y ahí estuve. Pero luego, cuando comencé a ser un poquito más grandecito, tal vez jovencito, por una u otra razón de la cual reconozco en estos momentos que, que no sé tener, no sé una explicación así, literal, que yo diga, mira, realmente a mí lo que me hizo no ir más a ese lugar fue esto, no. No me atrevería yo ni decir exactamente qué fue en lo personal, yo. El punto fue que eh, no fui más. De momento, no sé si fue que empecé a ir menos, no me acuerdo exactamente cómo fue. El punto fue que me acuerdo, de esto sí me acuerdo, que fui una vez y por todo el camino yo iba llorando hacia ese lugar, llorando porque yo no quería dejar de ir, pero dentro de mi ser había algo que me inclinaba hacia las cosas que no eran de la congregación, que no me acuerdo qué era exactamente porque yo dejé de ir y yo me seguía comportando normal. No era que yo me fui en ese momento, no fue que yo dije, ay, es que yo quiero dejar esto por... No. Y el punto fue que espiritualmente, si se podría decir así, tal vez lo más seguro fue me enfrié, dejé de hacer, de ejercitarme y me fui. Y por eso voy a tocar esto, porque este es el primer punto desde mi experiencia. ¿Y cuál fue el primer punto de lo que yo considero que son una de las razones por las cuales los jóvenes se van deciden dejar de congregarse o en algún caso que hemos visto mucho también, siguen yendo como costumbre, pero no, su vida no refleja la vida de lo que es representar el reino siguiendo las pisadas del Mesías? O sea, ellos siguen yendo, van y dentro de ese ir van más porque va el grupito de sus panas, va la nena que le gusta, eh, o va el niño que le gusta, o van las nenas que son las del escorillito, y van allí y forman su compartir y su bembé, como decimos acá en nuestro país, dentro de ese lugar. Que ese es otro de los casos también. Ese es otro de los casos. Pero voy a tocar el primero. Y el primero para mí es ese. El primero es la falta de confianza. La falta de confianza. ¿Por qué? Porque uno va, estoy hablando de mi experiencia y de lo que yo he podido ver, llega a los sitios, llega a los jóvenes, llega a los niños, y eso es como si fuese algo totalmente automático. Eso es un protocolo automático. Vas, llega, eh, ora. Si llegaste muy temprano antes de que empezara el servicio, vete allí a orar. Y ora. Y busca la presencia del Señor. Que el servicio sea glorioso. Y te levanta, empezó el servicio. Y aquel tiene la parte de la oración. Y el otro después la parte de orar un salmo o de traer un testimonio. Y el otro pues tiene aquello. Y de momento viene la homilía, la predicación. Y después vamos a orar. Y después todo el mundo para su casa. O en un caso extremo, o no extremo, un caso que también sucede mucho, no todos los servicios, pero que sucede. Vamos a ir a compartir allí que fulana o fulano cocinaron para poder recaudar fondos para aquello o lo otro.
y todo el mundo después para su casa. Y no hay confianza. No hay un vínculo de confianza entre esos líderes y su feligreses, en donde ese niño pequeño tenga como modelo padre o madre, o en el caso que el papá o la mamá no estén yendo y sea él el que esté yendo, un vínculo en donde ese niño pueda ir a donde X personas o a donde X personas, presentarle cuál es su batalla espiritual, cuál es su circunstancia, por qué es lo que está pasando en su vida, con la confianza de que no lo van a juzgar, que no lo van a criticar, que no lo van a señalar, que eso va a quedarse ahí y no se va a regar por todos lados. En el caso de que, ¿verdad?, este joven o esta joven hayan fallado en X cosa y decidan ir y dejárselo saber a estas personas con el fin de que sean ayudados, de que decir, oye, yo tengo confianza en esta persona, tengo cierta relación estrecha con esta persona, sé que es seria, sé que cuando yo le diga algo va a tener esa empatía, me va a ayudar, va a comprender lo que le quiero decir, tal vez él va a tener esa empatía porque tal vez pasó por eso o conoce tal vez a otras personas que han pasado por eso y va a buscar la manera de ayudarme y no me va a dejar solo o sola en este proceso. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchos de esos jóvenes llegan a un momento en donde sus concupiscencias son muy fuertes, en la presión dentro de los lugares donde está estudiando son muy fuertes, y si esa persona no está fundamentada en el evangelio, ¿por qué? Por la falta de conocimiento, porque va a un lugar donde le enseñan a que alaba al Señor, el Señor es bueno, para siempre su misericordia, nada le pasa a los que le sirven, Él siempre va a pelear por ti, y cuando está en la vida real, se da cuenta de que eso sí está en la Escritura y eso sí es verdad, pero también hay otra cara. Y la otra cara es que los que le sirven al Señor también sufren, también pasan pruebas, también son débiles, también a veces fallan. Y lo mejor que tenemos es que abogado tenemos ante el Todopoderoso. Entonces llega el momento en donde esos jóvenes llegan y están pasando por procesos difíciles, se meten en circunstancias por presión de grupo o por algún fallo o algo así. Y de momento van a su lugar de reunión, sea cualquiera, mesiánica, cualquiera, porque estamos hablando de todas. Y llega el momento en donde va a ese lugar y ¿qué sucede? Empiezan a murmurar de una otra manera de lo que del comportamiento que se han enterado de que él ha dicho. O en un caso extremo, ¿verdad? Dependiendo la madurez de ese joven o esa joven, se comienzan a autoinfligirse, autoculparse, a sentirse menos, a sentirse inmerecedoras de ir a un lugar o de servirle a un Dios tan perfecto cuando ellas o ellos ya la han fallado, no una vez, sino ya muchas veces y no se sienten dignos ni tan siquiera de servirle. Y ese engaño que hace los arrastra a seguir haciendo cosas peores o a seguir practicando lo que están practicando y decir, no, 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 yo soy un hipócrita, ¿para qué le voy a servir al Señor así si cada vez le estoy fallando? Cuando realmente los que estamos sirviendo al Señor somos personas que somos débiles y que estamos en el proceso de perfeccionamiento, madurez y de sanación, en donde estamos pasando también por muchísimas luchas, en donde a veces fallamos y el Todopoderoso está ahí para ayudarnos, para perdonarnos, para santificarnos. Pero si nos alejamos más, pues no hay manera. Es como aquel que va donde el médico y le dice al doctor, doctor, no vine para acá a tiempo. ¿Por qué? Ahora, mira cómo tienes ese pie. Sí, pero es que ya yo vine 3 veces
y usted me dijo a mí que no subiera las escaleras, que no las subiera, que no subiera escaleras, y yo seguí subiendo escaleras. Está bien, seguiste subiendo escaleras, pero estás lastimado, déjame ayudarte. No, 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 es que ya usted me ha ayudado 3 veces. ¿Para qué voy a seguir viniendo? Déjame con el tobillo así. ¿Qué va a pasar? El tobillo va a seguir inflamándose cada vez más y tal vez después ya no va a ser el tobillo, sino que toda esa inflamación le va a coger toda la pierna. Y eso es lo que lamentablemente los jóvenes no entienden. Y en el momento en donde nos alejamos y comenzamos a creer que en algún momento nos vamos a sentir merecedores o dignos o con una conciencia limpia por lo menos para decir, hoy, ahora sí me estoy portando bien, ahora sí puedo ir donde el Señor porque sé que no me va como el niño. O sea, nos tratamos como el niño cuando hace algo incorrecto sin que el papá lo sepa, de momento el papá se da cuenta de que el nene no quiere venir donde él. Y ahí el papá dice, este hizo algo. Este hizo algo porque no ha querido venir donde mí. Algo hizo. Y comienza el papá a tratar de buscarle la vuelta para que el niño confiese qué fue lo que hizo. Y así es lo que sucede, ¿verdad? Dentro de lo que es el servicio y que es una de las cosas. ¿Y por qué? Porque los jóvenes no tienen esa confianza. La confianza que debería de ser alimentada y fundamentada mientras el niño está pequeño y comienza a crecer. Porque cuando son jóvenes ya su estrecho de amistad y de confianza no está en sus líderes del servicio, sino ¿en qué? En el mundo, en aquel, en el de la escuela, en aquel en el que se encontró allá y es el que está con él en el equipo de deporte, en la noviecita que tal vez ya está teniendo, y que lamentablemente a veces esos no son, no son necesariamente los que le sirven al Señor, los que buscan. Y nosotros tenemos que ser sabios y comenzar a manifestar esa confianza que el joven se pueda acercar. Presentarnos realmente como son, porque a veces nos presentamos como si estuviésemos casi al lado del Señor. Como que yo no fallo, yo no cometo errores, yo no hago nada, así que a mí no me vengas a hablar de debilidad porque que el Señor reprenda. Y eso lo vimos mucho dentro de muchos de los mensajes, donde cualquier cosita que sucediera, ay, es que este está en la carne, ay, es que este es un mundano, ay, es que este es un falso hermano, este está apostatando, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante, seguiría en el tercer paso. El segundo paso, ¿verdad? El segundo paso es este del cual está relacionado con lo que comenté casi ahora. Jóvenes, jóvenes que cuyo estilo de vida cambia totalmente, siguen yendo a sus denominaciones, a sus lugares de reunión, pero cuyo comportamiento es totalmente mundano, totalmente carnal, sea por las razones previas que hayamos dicho o también sea porque el jovencito desde pequeño nunca le gustó, que ese es otro caso, y entonces va por obligación, después va porque ahí están los panas con los que toda la vida han estado ahí, pero que saben sus secretos, saben que fuera de sus reuniones, fuera de todo eso, ellos ahí adentro hacen el aguaje de aplaudir, dicen amén, todo, pero cuando están afuera hacen y deshacen. Su vida es a veces hasta peor que el que no conoce. ¿Y qué sucede? Que por la falta de visión de los líderes dicen, oye, este niño, este joven tiene cierto don de cántico, pero es un mundano, no le sirve al Señor de realmente ni está ahí ni le interesa, va ahí por otras razones. Pero ellos vienen y dicen, no, lleva mucho tiempo, la mamá, el líder o el papá, aquello y lo otro, este va a ser el líder de jóvenes. Este va a ser eh, el que va a dirigir la alabanza. Este va a ser el maestro de los jóvenes, de los niños.
¿Y qué sucede? Que como cuyo estilo de vida es totalmente mundano, el niño que ya está siendo joven ve a este como un modelo a seguir y después se da cuenta de que nada que ver con el evangelio, se desilusiona de él y de todos los demás. ¿Y qué pasa? Comienza a hacer lo mismo. Y en otros casos extremos se van, porque dicen, yo no quiero ser un hipócrita. Y, y, y esto sucede. No es que esto es algo que estamos tratando de poner ejemplos generales, no, esto realmente sucede. Sucede y mucho. Sucede y mucho. Y obviamente por la falta de desconfianza, porque ¿qué pasa? Que cuando ese joven se va o esa joven se va, lamentablemente, como nunca lo fundamentaron en el Evangelio como tal, o sea, solamente lo que seguía era un protocolo cada vez que iba ahí, y nunca le hicieron un realmente discipulado, que es servirle al Todopoderoso, cuáles son sus mandamientos, lo importante de obedecerlo, la bendición que hay realmente en ello. No es decirle esto, es enseñárselo, modelárselo, decirle esto, esto y esto y esto y eso es así, así que la persona misma tenga esa experiencia personal y diga, oye, ya yo estoy con un conocimiento, por lo menos suficiente, para yo saber que aunque yo deje de venir a este lugar, mi vida tiene que reflejar las pisadas del Mesías. Porque ese es el llamado que todos tenemos. Y eso no depende de yo irme de esta denominación a otra o de yo dejar de ir a reunirme porque me decepcioné por lo que pasó en este lugar. Yo tengo que servirle al Señor, aunque cierren todas las denominaciones, aunque cierren todos los concilios, aunque cierren todas las instituciones religiosas, aunque en mi familia no le sirvan al Señor. Ya llega el momento en donde esa persona, basado en el conocimiento que tiene, el llamado obviamente, que es lo principal, el llamado del Todopoderoso para llevarlo al arrepentimiento, esa experiencia personal, ¿verdad? Que es algo que cada quien sabe que la tiene y que la pasa y que pasa, y que de momento esa persona, tú sabes, es como yo, ¿verdad? Trayendo un ejemplo así alegórico que me pasó por la mente ahora mismo, es como esta persona que tú vienes y le enseñaste a nadar, enseñaste a nadarla, a nadar, mire, y la llevas al lugar, a una piscina, a un río, a una playa, y esa persona no sabe nadar. Entonces imagínate que tú le digas a todo el mundo, hay que saber nadar. Hay que saber nadar. Y tú vienes, te tiras, nada y hay que saber nadar. Pero nunca fuiste con esta persona, la cogiste, le dijiste, ven, vamos aquí, la ayudaste, mira, posiciónate de esta manera, eh, así mueve los pies. Y que en el proceso de esa persona aprender a nadar, tú la estés corrigiendo, disciplinando, diciendo, mira, no, hazlo así mejor, para que te ayude a flotar de esta manera, si te cansa, vírate así. Entonces, ¿qué sucede? Que como nunca lo hiciste, solamente le dijiste a todo el mundo, ven, vamos a nadar, ven, vamos a nadar, cuando esa persona de momento se siente sola, sin confianza, con un testimonio de algunos jóvenes o también de los líderes o de los pastores, de quien sea, mal, se encuentra en un lugar sola o solo y no sabe nadar, se va a ahogar. Pero llega un momento en el que si esa persona tú le hiciste todo este proceso, va a saber nadar y se puede encontrar en otros ríos. Tú tal vez ya no vas a estar. Y esa persona sabe que si se mete al agua, sabe cómo nadar. Va a saber. Y sabe que si deja de nadar, se va a ahogar. Lo sabe. Entonces, dentro de lo que es el fundamento del conocimiento, de ese llamado, el Todopoderoso nos da y todas esas cosas, llega un momento en que esa persona sabe y dice, yo puedo estar en mi casa encerrado,
50 años. Y 50 años yo sé que yo le voy a servir al Todopoderoso conforme a mi fuerza, conforme al conocimiento, porque este es el llamado que yo tengo. Esté débil o no esté débil, le haya fallado o no le haya fallado, de Él soy, para Él vivo o para Él muero. Pero por falta de ese conocimiento llega el momento, y por falta de ese mal testimonio a veces que llega, que obviamente la falta de conocimiento es lo que lleva a que esa persona se vaya. Porque si tú tienes ese fundamento y ese conocimiento, te pueden fallar todo. Y tú sabes que cada quien le dará cuenta al Todopoderoso. Tú tienes que velar por lo tuyo. Obviamente orar, buscar, no hacer lo que te hicieron, ir, y si ese joven o esa joven está pasando por un proceso difícil, y tú haber creado ese vínculo de confianza, de amistad, entonces ser tú esa persona en el cual sí haga lo que tal vez nunca te gustó que tuviesen hecho, como en mi caso, no es que esté culpándolo, porque en sí no le echo la culpa, porque ¿qué puedo? O sea, si eso es lo que naturalmente sucede o sucedía en donde yo me reunía, o por lo menos lo que yo veía y que sucedió conmigo. Yo me fui, yo me fui, siendo un jovencito, un niño, y yo me fui. Y que tal vez si alguna persona de allí, de todos los que había, porque no eran pocos, eran muchísimas personas que iban a ese lugar y vivían en el mismo lugar donde yo vivía, o el líder de ese lugar, se hubiesen acercado a mí, me hubiesen hablado, ¿qué te pasa? Ven acá, vamos a orar por ti, aquello, lo otro, dime. O sea, porque yo no era de los que iba por ir, yo iba porque realmente de todo corazón yo me gustaba, yo lo quería, yo lo amaba, o sea, esa era mi vida. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando yo fui, ni un solo día, que yo me acuerde, ni un solo día vinieron ni tan siquiera a preguntarme, "Pues, oye, ¿por qué no vas?" Ni un solo día me preguntaron, ni un solo día me dijeron, oye, queremos hablar contigo. Ni un solo día hubo alguien que se comportara con ese afecto paternal. Ni un solo día. Ni uno solo. Que yo me acuerde, ni uno solo. Entonces, ¿qué sucede? Me dejaron, como decir, a la deriva. Ah, cada quien que se vaya. Ese se enfrió ya. Ese ya se fue. Se apartó, ¿verdad? Esa es una palabra que se utiliza por acá. Ese se apartó. Se está apartado. Entonces, ese mal testimonio también, ¿verdad? ¿Qué sucede? Hace que muchas personas, y me acuerdo que me encontré con un jovencito del lugar donde yo me reunía al principio, cuando vine aquí, que en ese lugar, pues llegué a ser líder de jóvenes. Y él era un niño, yo creo que todavía no estaba ni en los jóvenes, estaba en los niños. Pero después me lo encontré y ya estaba grande. Entonces empecé a hablar con él, comentándole, ¿verdad? Porque lo vi, ¿verdad? Con un palito de esos que se meten, lamentablemente, que mucha gente que se meten en la boca y empiezan a botar humo, un cigarrillo de eso. Y, y comenzó a hablarme, y yo empecé a hablarle ¿verdad? Del tema de la escritura y todas esas cosas. Y él me dijo, ah, sí, yo sé, yo siempre me dice, pero tú sabes que no es fácil porque nosotros nos fuimos de ese lugar y fuimos para otro lugar y, y allí la gente como que lo que también lo llevó fue, dice él, o por lo que me expresó, creo que llevó también fue ese mal testimonio. Me dice, eh, la líder, porque parece que era una mujer, la líder de jóvenes
La misma líder de jóvenes fue la que me envició a mí con el cigarrillo. Ella fue la que me dio el primer cigarrillo que yo toqué en mi vida, me lo dio la líder de jóvenes, imagínate. Y eso me sorprendió, porque yo digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? O sea, ¿no hay un poquito de temor del Todopoderoso de que saber que si tú estás en una actitud como esa, en un vicio como ese, no deberías de tú hablar con tu pastor, líder y decirle, oye, mira, yo no puedo ejercer esta función porque no me siento moralmente como para hacerlo. Ora por mí, ayúdame a salir de esto. Estoy pasando por este proceso eh, y necesito ayuda. Entonces, ¿qué sucede? Que es como una fase en donde va escalando y lleva a que los jóvenes, cuando llegan a esa edad, decidan no seguir, no seguir. ¿Y cuál es la otra fase? Cargas pesadas que ni con el dedo pequeñito quieren cargar. Estas cargas pesadas que son totalmente innecesarias dentro de las denominaciones, reuniones, instituciones, como lo queramos llamar. Desde lo más pequeño, si no te congregas, estás fallándole a Dios. Utilizan el protocolo del término bíblico de lo que es el Mishkan, de lo que es el templo, donde el Todopoderoso le ordena, le da esa promesa, ese mandamiento, ese llamado a todos los varones israelitas para que vayan donde quiera que estén hacia el Mishkan, hacia el templo, hacia la casa del Todopoderoso, mínimo 3 veces al año, en las 3 convocaciones. En esas 3 convocaciones tenían que presentarse todos los varones israelitas. Entonces, como allá en la carta que le escriben a los hebreos dice, no dejen de reunirse como muchos tienen por costumbre, pues lo interpolan, no sé si esa es la palabra que se utiliza, cogen eso y lo sacan de ese contexto y lo aplican a al ritual y protocolo moderno de hoy y dicen, a ver, que si no vas los domingos o si no vas los días de oración, estás frío y le estás fallando al Señor. Inclusive lo ponen como un mandamiento y le están fallando a Dios, porque Él dijo no dejes de congregarte. Entonces, ¿qué hace? Que la persona, por una u otra razón personal, no puede ir a reunirse, pues ni tan siquiera lo visitan, ni tan siquiera se preocupan por él o por ella, y encima lo critican. Y encima lo critican. Encima le dicen, los señalan. Si no participan activamente de la agenda que tenga ese lugar, también. Si no dan lo que ellos llaman como diezmos y ofrenda, también. Porque el protocolo del servicio es, tú tienes que diezmar porque sí diezmaban. Entonces ahí sí activan y ponen vigente todo lo que era un protocolo para los levitas y se lo aplican a ellos. Dicen, no, es que el diezmo lo tienes que dar, si no, le estás pecando contra Dios.
que hemos hablado en otra ocasión. Hay un video en donde yo creo que hablé sobre el tema de el diezmo, sobre el diezmo. El punto es que esa es otra de las cargas. Otra de ellas es, no puedes vestirte de X manera. Ejemplo, si el joven va y se pone una t-shirt, va con un pantalón y va con unas tenis normal, no, estás vestiendo como un mundano. Aquí tienes que venir con una camisa formalita, con unos zapatitos, que sea al gusto o al estilo que ellos digan. Primeramente, lo primero que deberíamos de entender es que el lugar en donde nosotros nos reunimos no es el templo. No es el templo, no es el Mishkan, no es el lugar sagrado que estaba en Jerusalén para ministrar en el servicio. Si fuese así, todos tuviésemos que estar fuera de ahí, porque ahí solo podían servir los levitas de la descendencia de Aarón y tenían que hacer primero sacrificios y hacer proceso de purificación, y específicamente a aquel que era designado para el servicio que fuese era el que podía tocar y hacer esa función. En lo que nosotros nos reunimos hoy en día, en los lugares donde nosotros estamos hoy en día, es solo lugares de reunión, que si lo podríamos tratar de comparar, lo más comparado posible es decir como si fuese una sinagoga, que explicamos en una ocasión que sinagoga es lo mismo que se utilizaba en griego como decir eclesía. Pues eclesía es lo mismo que sinagogue. Pues eso es lo que nosotros tenemos hoy. Lugares de reunión donde sí hay que tener un orden, sí hay que seguir un protocolo donde sabemos quién es el líder, quién va a liderar la alabanza o el lugar en donde vamos a estudiar la escritura, quién es el que tiene el don de la enseñanza, quién es el que tiene el don de ciertas cosas, pero no podemos llegar a ese punto donde esto es la casa de Dios, el templo de Dios, y tú no puedes venir aquí impurificado. ¿Y a qué le llamas impurificado? ¿A qué? Ay, es que no te puedes poner esa pantallita. Ay, es que no puedes ponerte la falda hasta aquí, tiene que ser más larga. Ah, y no te puedes poner ese pantalón, mujer. Tienes que ponerte falda sí o sí. Porque es lo que nos representa, es lo que nos identifica como, tal vez como denominación o como institución, pero no como servidores o servidoras del reino. Porque lo que nos identifica como ser servidores o servidoras del reino es nuestra consagración ante el Todopoderoso. Y no estoy diciendo que la vestimenta no sea importante, sí. Pero cuando tú llevas a eso a ponerle una carga de decirle y hacer sentir mal a una persona que no ha tomado la decisión de vestirse de cierta manera o de que cuyo cultura, propósito de esa persona ve que no está mal, usted tiene que decir, oye, mira, el pantalón está sumamente pegado, no. La camisa tiene algún símbolo de algo mundano, no, una camisa solo de un color. Eh, no te puedes dejar la barba en algunos lugares. No puedes ir al cine antes, no sé si todavía ahora, antes, no puedes ir al cine, no puedes ir al gimnasio, no puedes ver este cierto de programa. Y no es que uno no pueda orientar y decirle a la persona, vuelvo y repito, oye, mira, esto no edifica, esto no te va a traer ningún beneficio, ¿para qué vas a hacerlo? Si lo quieres hacer, bueno, ya eso es tu decisión. Lo único que te digo es que pudieras aprovechar el tiempo en otras cosas que sí sean para tu edificación. Pero de ahí a decirle a esa persona que está pecando
pecando contra Dios, que se está apartando, que está apostatando, que es una mundana o un mundano, que lo llevan al extremo de que si viene el Señor te queda. O sea, perdiste tu salvación. Tu salvación depende, no del Mesías, depende de tú seguir el protocolo y el reglamento doctrinal de esa institución religiosa. No, hay que respetarla, hay que, ¿verdad? Si uno toma la decisión de quedarse ahí, pues uno decir, mira, lo voy a hacer porque este es se puede decir, el uniforme para ir a este lugar. Pero cuando yo esté por ahí normal, como yo sé que esto no es pecado, como yo sé que esto no me está quitando santidad, no estoy enseñando nada, no estoy, esta es la ropa que tengo, si quieren que me ponga otra ropa, pues que me compren toda esta ropa o que me regalen toda la ropa del gusto que ellos consideran y creen. Entonces llega el momento en donde, ¿qué pasa? Que empiezan a meter esos yugos y empiezan a limitar a los jóvenes y a limitarlos y a limitarlos y a ponerle todas esas trabas. Y como obviamente esto está arrastrado a la falta de conocimiento, o sea, no le estás enseñando lo bueno y lo bonito que es servirle al Señor, sino le estás enseñando todo aquello que no debería de hacer conforme a tu criterio e interpretación. No, no, no. ¿Y qué sucede cuando tú regañas a un niño y le dices, no hagas esto, pero nunca le explicas el por qué no debería de hacerlo? No hagas aquello, pero ¿por qué no lo puede hacer? Porque cuando él entonces sabe el por qué no lo debe de hacer, entonces él, cuando tú no estés, va a tener en su mente, no voy a hacer esto porque ya yo sé, aprendí que el hacer esto me va a acarrear algo negativo. Pero cuando no lo hace, pues él sigue con la curiosidad. ¿Y por qué no lo puedo hacer? Déjame ver, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué no lo puedo hacer? Entonces, cuando está viendo que otros jóvenes lo están haciendo y no les pasa nada, o sea, no les pasa nada así físicamente, y ve que otras personas lo viven y lo disfrutan y lo ven como algo máximo, y él dice, pero si todo el mundo lo hace y yo lo veo lo más feliz del mundo, ¿por qué a mí me dicen que eso está mal? Si yo veo que el que lo hace está alegre. ¿Por qué? Porque no le explicaste el por qué eso les trae alegría a esas personas emocionalmente y momentáneamente, pero espiritualmente no. Y esa es la falta de conocimiento. Y todas eso que a veces algunos le dicen yugo doctrinal y no te peines así, no te hagas este recorte. Si te haces este recorte de pelo, ya te quitamos la posición del ministerio, no, te ponemos indisciplina. Todos esos yugos que hay dentro de esos lugares, comenzamos a veces a limitar a los jóvenes al punto que se asfixian y dicen, oye, que entonces yo no puedo hacer nada, no puedo vivir mi vida de juventud, no puedo disfrutar, no puedo hacer absolutamente nada, nada. Entonces, ¿qué hacemos? Llega el momento en el que por la falta de conocimiento, la ignorancia, la inmadurez y la debilidad espiritual, caen en la concupiscencia, se dan cuenta que no pasa nada, se dan cuenta que les gusta, que lo disfruta y comienzan a hacerlo calladito, sin decirle nada a nadie, pero por dentro se empiezan a sentir mal porque piensan que están pecando, piensan que están haciendo algo horrible. No toques ni tan siquiera una gota de vino, no hagas eso. Entonces piensan y entonces ven que todo el mundo lo hace, que todo eso está bien, que la familia disfruta haciendo cosas y dicen, no, yo no voy a ir más a este lugar. Yo he conocido personas que me han dicho, mira, yo dejé de ir a este lugar porque desde que yo entré, que se supone que yo entré, que soy la primera vez que yo entré, o sea, que soy visita, desde que yo entré con mi esposa a ese lugar, todo el mundo se me quedó mirando y yo me di de cuenta que fue por la manera en que fuimos vestidos. Y una mirada de que eso no nos agrada. Esa vestimenta no nos agrada.
Yo cogí a mi esposa, me fui y no fui más. Y hablamos de fariseísmo. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Ser más empático, fundamentar desde niño, instruye al niño en su camino. Porque esa es ¿sabes? La mentalidad es totalmente engañosa. Mira cómo nos engaña la mente. No educamos a los niños, lo llevamos a un protocolo religioso. No le enseñamos la escritura, solo un cuentito del arca de Noé, el de Jonás, y, y busca la presencia del Espíritu, o mira, vamos aquí al catecismo, vamos a coger esta misa, es la primera, segunda comunión, o ven acá, al bar mitzvah. El bar mitzvah por lo menos tienes que prepararte, educarte, estudiar un poco la escritura, pero en un caso extremo, vamos a hacerte el bar mitzvah, como que para dedicarte al Señor. Y, y cuando vienes a ver, ¿qué pasa? El nene empieza o la nena a irse, a irse, a irse. Entonces, como no tenemos nosotros tampoco ese fundamento, ¿qué hacemos? El Señor dijo que Él salvará a mí y a mi casa, así que mis hijos volverán. Mm, yo lo he puesto en las manos del Señor. Ah, ok, ok. Y el niño cada vez más para allá, y más para allá, y más para allá, y más para allá. Ah, no, él dijo, instruye el niño en su camino y nunca se apartará de él. Así que algún día él va a volver porque yo lo instruí en el Evangelio. No lo instruiste en el Evangelio. Lo llevaste a tu denominación, a tu institución religiosa por ciertos años. Y el niño cuando vio que eso, por una otra razón, no fue más fundamental y con más peso que lo que el mundo le está ofreciendo, se fue. Y sí, algunos regresan arrepentidos y entre todas las cosas y comienzan entonces con la madurez y la experiencia de todos los cantazos que cogimos por habernos alejado, pues comenzamos a decir, oye, yo tengo que hacer algo para que los niños y los jóvenes no pasen por esta experiencia. O por lo menos evitar o que el porciento sea menor. Porque, o sea, evitar no vamos a poder. Porque sabemos que tú puedes instruir a un niño en su camino y todas las cosas. Y si él decide cambiar su corazón, y eso es algo que solamente el Todopoderoso sabe o él. Pero es nosotros hacer nuestra función. Así que en esta parte de desahogo, ¿por qué los jóvenes se van de sus reuniones y de sus lugares en plena juventud? Por falta de conocimiento, por yugos innecesarios, por falta de confianza. Y, y no cuando son jóvenes, es porque eso pasa desde que son pequeños. Y cuando ya son jóvenes, es que tú ves ese deseo y ese anhelo que tenía el niño ya desde pequeño, pero que no tenía la autoridad como para decirle a su mamá, a su papá, o él mismo decir, ya yo no voy a ir. Porque unos son chiquitos, son jóvenes y desde chiquitos no van. Y van porque los papás los llevan. Pero si fuesen por los niños, se quedaban, porque ya su inclinación está totalmente hacia el juego, hacia los chistes, hacia ver cosas del mundo. O sea, que si sus padres deciden un día dejar de ir, no es que el niño le va a decir, ah, no, a mí me gustaba ir ahí, ahí yo aprendía, déjame ir a mí, yo sí quiero ir. No, ellos, por ahí mismo. Nada, espero que si alguien fue identificado con este desahogo pueda orar al Todopoderoso por todos esos niños, por todos esos jóvenes, que nos dé a nosotros la oportunidad de ser
de impacto en sembrar aunque sea una palabra, una semilla, como dicen, en la vida de cada uno de esos niños, jóvenes, y que conforme a la voluntad del Todopoderoso sean llamados a servirle al Rey y a que entiendan que servirle al Todopoderoso o para servirle al Todopoderoso y ser fiel y obedecerle a Él, no tiene que estar o no tiene que tener como requisito pertenecer a un grupo, el cuyo requisito para eso es solamente confiar en el Todopoderoso de todo corazón y creer que Yeshua es el Mesías y que el Todopoderoso lo levantó de los muertos y que en Él tenemos salvación y vida eterna y que Él va a regresar para salvar a su pueblo. Y entonces, entendiendo eso, vamos a estudiar a ese Mesías, a ver cómo Él se comportaba, cómo Él vivía, qué palabra nos dio, qué nos ordenó, cómo nos enseña ese Maestro para que estemos apercibidos en medio de esta generación y permanecer firme en toda clase de prueba, sabiendo que Él no nos dará una mayor de la que podamos soportar. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.